Y vamos a darle gracias al Señor entonces juntos para iniciar nuestra lección número 6. Dios eterno, te damos gracias y nos acercamos a ti a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, para honrarte, Señor, para exaltar tu nombre, y que estas lecciones, el propósito de ellas es seguir conociendo tu palabra para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Síguenos guiando, Señor, a cada uno de los que participamos de esta lección, los que lo ven en vivo, los que lo ven el día siguiente a través de las grabaciones. Señor, que estas lecciones sigan ayudando, Señor, como herramienta para seguir creciendo espiritualmente y para servir a la iglesia local con excelencia, para servir a la iglesia local y trazar las escrituras de manera precisa, si esa es la oportunidad que tenemos. Te damos gracias, Señor, por esta lección y la ponemos ya desde ya en tus manos para que, Señor, tú nos guíes, nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, a entender, comprender y también realizar las preguntas y las consultas pertinentes para así, Señor, seguir avanzando, seguir creciendo en conocimiento y también en madurez espiritual. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo estás, Francis? Que el Señor te bendiga. Buenas noches y bienvenido. Hoy tenemos una lección, la lección número 6, que es el complemento de la... ¿Cómo te va, Francis? Que es el complemento de lo que hemos venido viendo a través de la lección 5. Es la segunda parte de la lección 5, que es las figuras literarias que encontramos en el texto bíblico. No sé si hasta aquí tuvieron alguna dificultad. Quiero simplemente, antes de empezar y entrar a ver la lección del día de hoy, acotar que recibí una pregunta de una hermana que no puede estar con nosotros en directo, y ella tenía un poco de confusión con respecto al antropopatismo, que es atribuir una emoción humana a Dios. Y ella un poco se confundía con el hecho de los atributos de Dios. Entonces, creo que es preciso trazar bien esto, ¿no? Porque vimos nosotros en Génesis capítulo 6 que Dios no se arrepiente, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la figura literaria que vimos y de una explicación respecto a eso, pero la hermana me preguntaba un poco, la confusión de ella era que ella estaba confundida entre una emoción y un atributo. Una emoción y un atributo. Entonces, cuando yo dije que Dios no tiene emociones, que el texto bíblico muchas veces se le atribuye una emoción humana, yo me estaba refiriendo específicamente a, por ejemplo, y le puse ejemplos a ella y les pongo a ustedes para zanjar la idea, que el texto bíblico, por ejemplo, dice que Dios se dolió en su corazón y como que da la idea de que Dios sufre, ¿no? Entonces Dios no sufre, nosotros sí sufrimos, somos seres humanos, ¿verdad? Y producto del pecado sufrimos. Nuestras emociones siempre conllevan pecados por muy buenas que sean. Por muy buenas que sean nuestras intenciones, nuestras emociones siempre conllevan y tienen esos rasgos de pecado. Dios no llora, nosotros lloramos, ¿verdad? Dios no se ríe, nosotros sí nos reímos, y los atributos de Dios no tienen que ver específicamente con las emociones que nosotros tenemos, porque a veces el texto bíblico dice, y Dios se compadeció, entonces ese es un atributo de Dios, la misericordia, la compasión son atributos de Dios, pero, un momentito, listo. Pero de pronto la idea que tienen muchos hermanos es que cuando nosotros desobedecemos, ¿verdad? Dios está llorando porque nosotros desobedecemos. Dios sabe que nosotros somos desobedientes, de hecho, ¿verdad? Desde que creó al hombre, Él sabía que que todo lo que ocurre ahora iba a ocurrir. Entonces, no podemos confundir un atributo de Dios con una emoción que nosotros tenemos y que muchas veces en la figura literaria es atribuida a Dios. Pero, como le expliqué,
es solamente para que nosotros podamos comprender, el lenguaje se acerca a nosotros para que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Y entender la idea que tiene el autor y lo que quiere transmitirnos a nosotros. Eh, Dicho eso, no sé si hay alguna pregunta respecto a eso, algún comentario respecto a eso. Y creo que es importante porque aquí yo tengo a 2 de ustedes, a 3 de ustedes, que tienen la oportunidad, los 3 que están ahora aquí, incluido la hermana Guadalupe, tienen oportunidad, la hermana Guadalupe tiene oportunidad de enseñar a un grupo pequeño, en una casa. Y ustedes tienen oportunidad de predicar en un púlpito, ¿verdad? Entonces creo que es necesario que nosotros en algún momento, si se da el caso, nosotros tengamos en claro esto o aclaremos esto. Esto lo vamos a ver en el caso de Alex y de Francis, lo vamos a ver a detalle en la teología. Lo vamos a ver a detalle en la teología. Cuando examinemos la teología propia y veamos los atributos de Dios. Pero en la hermenéutica hacemos como un paso por ahí dentro de las figuras literarias y que es importante porque cuando ella me decía, pero tal texto bíblico dice así y da a entender que hay una emoción, pero tenemos, para eso estamos estudiando la figura literaria, ¿no? Para entender, ¿verdad? Que se usan formas literarias, figuras literarias, que tienen, de hecho, un mensaje que nosotros tenemos que extraer, una idea central que tenemos que extraer. No sé si hay alguna pregunta respecto a las figuras literarias que hemos visto anteriormente, hasta aquí, porque lo vimos en 2 secciones, la primera parte, y hoy terminamos con la segunda parte, todo lo que tiene que ver con figuras literarias, absolutamente todo. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o tienen alguna duda antes de empezar y ver otras figuras literarias el día de hoy. Bueno, buenas noches nuevamente, ¿verdad, pastor? Y para las personas que están conectadas ahorita a esta hora de la noche, ¿verdad? Usted, pues, bien ha expuesto cada una de las figuras literarias, pastor. Las ha dejado muy claro. Pero, estas figuras a nosotros, como predicadores de la palabra, nos van a ayudar a darle una mejor interpretación a lo que es el texto, ¿verdad? No necesariamente uno cuando exponga la palabra tiene que estar eh, dando a conocer si aplica para el texto alguna figura literaria. No sé si será correcto estar denunciando eso o solamente Eh, es para que cuando uno de, esté estudiando la palabra uno sepa de qué se está tratando, ¿verdad? Creo que por ahí va la cosa. claro que sí. Cuando nosotros hacemos un estudio o la exégesis, la parte académica y nuestra investigación del trasfondo, eso, todo eso queda con nosotros para nosotros transmitirle luz al texto cuando nosotros predicamos. Pero nosotros no vamos a ir de pronto y a veces el error de muchos predicadores y creo que a veces es el error de los predicadores jóvenes, los que empiezan, ¿no? Están nuevos en la predicación, de pronto de usar terminologías que la audiencia no entiende, ¿no? O de pronto en cada frase quieren decir lo que significa en el griego, lo que significa en el hebreo, entonces eso causa como a la audiencia hay que darle lo más sencillo y lo más contundente que podamos. ¿Verdad? Pero en términos que todos puedan entender, porque no todos entienden palabras que de pronto están rebuscadas. Entonces, a veces eso producto de que uno está leyendo, está estudiando mucho, tiene el ímpetu de decir y enseñar, pero uno tiene que tener en cuenta que uno enseña a una audiencia y la audiencia no necesariamente es homogénea, ¿no? No todos entienden de la misma forma. Entonces tenemos que tratar de ser sencillos cuando nosotros exponemos el texto bíblico. Y toda la parte académica de la investigación, obviamente nosotros sí averiguamos qué significa una determinada palabra en el hebreo, en el griego, para nosotros comprender la amplitud de la palabra. Pero no necesariamente tenemos que todo eso decirlo a la congregación, ¿no? Y decir tantas palabras en esta palabra, su acepción en el griego tiene 10 acepciones en el griego, entonces eso como que no equivale, ¿no?
pero cuando nosotros explicamos, de pronto estamos hablando de algún atributo de Dios, sí es importante aclarar qué es un atributo de Dios de acuerdo al tema que nosotros estamos exponiendo. Pero cuando se trata de cosas académicas, yo creo que no compete exponerlas en el púlpito. Tenemos que en el púlpito o en el grupo que nosotros exponemos ser lo más sencillo, pero lo más contundente posible, ¿verdad? Lo más contundente posible. Que la audiencia pueda entender que cuando la audiencia sale del culto, se va con un mensaje, entendió el mensaje. Esa es nuestra tarea como maestros, como predicadores, que al terminar el culto, la gente sepa bien claro cuáles son los puntos que se trataron, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea que tenemos nosotros como predicadores. Yo le cuento una anécdota de un pastor, no sé si ustedes lo conocen, él es Alejandro Pelufo y es maestro en el Master Seminary. Y yo conversaba con él personalmente en una convención de pastores y él me decía que él solía antes cuando enseñaba siempre contar un chiste, porque él veía de pronto la audiencia estaba medio aburrida, entonces él trataba un poco de, ¿no? De levantar el ánimo de la audiencia, así que por ahí de pronto buscaba una broma, algo ameno, que levante a la congregación, y la congregación se reía, entonces él volvía de nuevo al punto. Un día, un buen día, él le invita a un hermano de la iglesia a una cena en su casa y le dice, pastor, yo le invito a la cena. Entonces fue un día lunes y él va y cuando llega, empiezan a conversar y él les pregunta, ¿qué les pareció el sermón de ayer? ¿Qué les pareció? Y un hermano que estaba allí, dueño de la casa, le dice, sí, pastor, tuvo bueno, sobre todo el chiste tuvo muy bueno, pastor, le dice. Entonces él se dio cuenta que la gente no, o sea, la gente había captado el chiste y no el mensaje. Y él se comprometió a algo, él dijo, nunca más, así la gente esté aburrida en la congregación, voy a tratar de, yo por mis formas, por mis medios, por mi imaginación, por, no sé, una forma humana, tratar de captar la atención de la audiencia. Porque finalmente la gente se queda con eso, se queda con eso. Entonces, es importante que nosotros seamos sencillos y contundentes cuando explicamos un texto bíblico. Eso es importante. Nosotros estamos en un lugar enseñando para aclararle a las personas lo que no entienden, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo y para eso estamos viendo todas estas figuras literarias y todo lo que vamos a ver acerca de la hermenéutica. Pastor, otro de los puntos también, es porque en muchas de las iglesias, ¿verdad? Eh, Hoy por hoy hay un analfabetismo bíblico. Hay muchas personas que no están estudiando la palabra, pastor. Y además del analfabetismo bíblico, hay que sumarle también que hay muchas personas que también son analfabetas en lo secular, porque no han llevado un estudio, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que desconocen muchos términos también, términos básicos. Y por eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros, cuando nos toque eh, el privilegio de poder predicar, como usted bien lo dice, ¿verdad? Hay que tratar de usar palabras sencillas, pero que el mensaje se entienda, ¿verdad? Porque si nos ponemos a estar hablando palabras que tal vez son nuevas para nosotros y nos gustaron y queremos apuntarlas en el sermón para que nos escuchen nada más y tal vez la gente no entendió el mensaje, entonces ahí estamos fallando entonces. Sí, claro que sí. Sí. Hay personas que no tienen un grado de instrucción de pronto como tienen otras personas en la iglesia, ¿no? Y por eso te digo, no tenemos un grupo homogéneo en una reunión, o en una asamblea, o en la congregación, el culto, no tenemos un grupo homogéneo. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a que todos nos entiendan, que todos nos entiendan, para que seamos lo más claro posible. Eh, yo cuando
trato de preparar un sermón, no trato de hacer muchos puntos, porque después si yo hago 6, 7 puntos sobre eso, yo le aseguro que de pronto uno van a entender y los otros 6 se quedan en el olvido. Entonces yo trato de 2 o 3 puntos bien detallados sobre la idea central y hago énfasis sobre eso, ¿no? Así, tratando de que la audiencia en general pueda captar eh, la idea central del sermón, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces la segunda parte. Y nos encontramos con otra figura de lenguaje, el pleonasmo, que esta figura de lenguaje que le encontramos también en el texto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que trata específicamente de la redundancia. El autor de pronto en alguna sección del pasaje redunda sobre algo que ya está diciendo líneas anteriores. Es una expresión en la que se emplea la redundancia, los vocablos innecesarios, con objeto de dar mayor vigor al lenguaje. Nosotros también usamos muchas veces esta forma de hablar, ¿no? Ya hemos dicho algo y lo volvemos a decir, ¿no? Es como un niño que pronto dice, esto es mío de mí, ¿verdad? Entonces él ocupa la redundancia para, ¿no? Nosotros también muchas veces ocupamos algunas formas para redundar en algo, pero lo que está en el texto, nosotros podemos cometer una redundancia por error, y puede ser un error cuando nosotros hablamos, pero en el texto bíblico no está por error. Entonces, es allí que nosotros tenemos que prestar atención. El texto bíblico está con un propósito siempre, está con un propósito. Entonces, el pleonasmo es eso, es que el autor hace una redundancia que eh, parece innecesaria, pero está allí, con un objetivo. No sé si pasé muy rápido la lámina, retrocedo, o está bien, retrocedo. Entonces, está allí y es necesario prestarle atención. Yo no sé cómo va hasta aquí, cómo van ustedes hasta aquí, hasta la lección 6, asimilando el tema de la hermenéutica. ¿Cómo van asimilando el tema de la hermenéutica? Si el tema de la hermenéutica se está volviendo algo pesado o se está volviendo una carga que tenemos o está develando de pronto nuestros errores con respecto a nuestra interpretación o de pronto está reafirmando lo que nosotros teníamos como algo de conocimiento, si nos está ayudando hasta aquí, hasta la lección 6, para ver la importancia que tiene y el trabajo que significa estudiar la escritura. Entonces, no sé qué impresión tienen ustedes hasta aquí respecto a la hermenéutica. Bueno, pastor, en mi caso, me ha hecho ver muchos errores puntuales, ¿verdad? Que yo solía tener a la hora de hacer mis apuntes. Y para serle franco y sincero, pastor, no sabía, pues, que para hacer un sermón se tenía que analizar el texto dentro de su contexto y son cosas fundamentales, ¿verdad? Que uno, se aventuraba, pues, prácticamente, yo me aventuraba prácticamente a dar un, una predicación o un sermón sin estas herramientas y principios tan útiles que son, ¿verdad? Esto nos ha venido, como que dice, a quitar la venda de los ojos y poder darnos cuenta de la importancia que representa para uno como persona en su conocimiento y para la iglesia también, porque uno ese conocimiento tiene que trasladarlo en acción, en predicación, para poder instruir a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así es. Hay una cosa que es importante que yo diga ahora, que es importante que yo diga ahora. Ustedes están estudiando hermenéutica
Y seguro que al terminar Hermenéutica 1, ustedes tendrán el deseo de ver Hermenéutica 2. Y, y hay una cosa que es importante que yo diga, que muchas veces nosotros vamos por el medio más fácil con respecto a preparar algo para enseñar. Y muchas veces lo primero que hacemos es, por ejemplo, mirar un comentario bíblico y sacar todo lo que el comentario bíblico dice. Todo lo que el comentario bíblico dice, ¿verdad? Y en otras oportunidades sacamos de internet todo lo que dice en internet. Y en otras oportunidades vamos a la librería cristiana y compramos el libro que dice 2000 sermones para el año. Y lo compramos y decimos, ya tenemos los sermones listos para todo el año. Y ese no es el trabajo del predicador. El predicador tiene que eh, estar lidiando con el texto bíblico, y el texto bíblico tiene que hablarle al primero. Él tiene que tener una carga en su corazón de la interpretación de lo que Dios le está diciendo a él. Y después, esa carga que él tiene llevar y evocarla dentro de a los hermanos en la iglesia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a fuentes como comentarios bíblicos después de terminar nuestro sermón, después de terminar nuestro tema. Pero nosotros somos los que tenemos que primero estar lidiando ahí con todo lo que significa interpretar la escritura. No estoy diciendo que sea malo ir a un comentario bíblico, pero es mejor que nosotros entendamos el significado original del texto y que el comentario bíblico sirva para un poco, digamos, ayudarnos en algunos detalles que de pronto no entendemos, pero no específicamente para rellenar todo del comentario bíblico para un sermón. Entonces, esa es la idea, esa es la idea que nosotros tenemos y que queremos transmitirle a ustedes, que ustedes lleguen a ese punto, ¿verdad? De que ustedes puedan solo realizar una interpretación y hacerla de manera correcta, ¿no? Entonces veamos el pleonasmo y cómo funciona un texto bíblico. ¿Cómo está, hermana Guadalupe? Buenas noches, no la saludé, perdóneme. Génesis 40, 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, no se acordó de José, dice, y después redunda, dice, sino que se olvidó. Y obviamente si no se acordó, se olvidó, ¿no? Entonces está por demás la última parte, pero es una figura de lenguaje. Qué cosa nos representa ahí? La intensidad de el olvido del jefe del copero, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros sacar la esencia de esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué se olvidó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se olvidó? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué sé yo? Nosotros preguntarle al texto bíblico, pero este pleonasmo nos ayuda a ver la intensidad con la que se repite y por qué se repite, ¿no? ¿Por qué se repite? Yo les decía y les digo siempre que una de las mejores formas que tenemos para interpretar algo, para entender algo, es hacerle muchas preguntas al texto bíblico, ¿no? Muchas preguntas. El texto bíblico mismo muchas veces nos responde en su contexto inmediato o en su contexto más general, ¿no? Así que vemos esta figura literaria aquí, no menor, importante. De pronto cuando vemos nosotros otras figuras literarias como el eufemismo, cuando vemos el antropopatismo, de pronto cobra más importancia, ¿verdad? Eso, pero no deja de ser importante prestar atención a esta redundancia, ¿no? Otra figura literaria que tenemos es la metonímia, y esta figura de lenguaje designa una cosa con el nombre de otra. A veces lo usa como símbolo. A veces lo usa como símbolo. Se usa esta figura cuando se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo o que indica una relación de causa o efecto.
A mí una de las hermanas que está en el curso me preguntaba también si es que siempre debemos interpretar el texto bíblico de manera literal, o si es que de pronto en algún momento tenemos que interpretarlo de manera figurada o de una manera alegorizada. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Siempre tenemos que interpretarlo de manera literal o en algunas oportunidades podemos alegorizar? ¿Qué opinan ustedes? Yo le traslado la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Siempre debemos venir al texto e interpretarlo de una manera literal o podemos tener la alternativa o la licencia para interpretarlo de manera alegórica? ¿Qué piensan? A ver, Bueno, Francis. pastor, Ya. yo en una respuesta sencilla, yo le podría decir que si desde luego ya están estas figuras literarias, sí se puede interpretar con el significado que da cada una de ellas, ¿verdad? No solamente de una forma específica. Ya. Ah, Adelante, Francis. Dios bendiga a todos. Saludo ahí a mis compañeros. Un gusto saludarles. Bueno, yo creo que la forma debe ser bien. Yo he estado, bueno, en lo que es algunas clases y en la forma de interpretar, yo creo que es más literal. O sea, en la forma, bueno, viendo siempre lo que el versículo me habla, o sea, yo no puedo. Lo que menos puedo tratar de hacer es alegorizar. O sea, eso es lo que menos se puede hacer cuando el versículo está en una manera literal. O sea, en la forma que dice Alex sobre de los métodos o las figuras que hemos visto, pues depende si lo usamos, vamos a aplicar la figura que corresponda, pero la interpretación correcta es tal y como eh, porque hay versículos que están, como dice, literales y hay otros que están, eso es, por ejemplo, la tarea que nos mandó sobre eso, si es literal o es alegórico. Entonces, yo pienso más que debe ser literal, o sea, en la forma de interpretarla debe ser más literal, o sea, tal y como está escrito el versículo, pienso yo. Dale, muchas gracias. Ahorita vamos a ver en un momento más. Por eso les hago la pregunta. Me anticipo un poco para conocer un poco lo que ustedes piensan respecto a eso. Y comentarles que el día de ayer me llegó un WhatsApp extenso, muy extenso, que me di la paciencia de leerlo. Y me llegó de una hermana de Venezuela, que ella, dice el Señor, le mostró lo que iba a ocurrir en Venezuela. Ustedes todos saben, es conocido para todo el mundo lo que ocurre en Venezuela, ¿verdad? Y, basado en Jeremías, me parece. No recuerdo bien el capítulo, lo puedo buscar ahora porque lo tengo aquí en el WhatsApp. Basado en Jeremías. Y todo lo que ella leía de Jeremías, y después supuestamente el Señor ya le había revelado a ella lo que iba a ocurrir en Venezuela a raíz de Jeremías, todo era alegorizado. Todo, totalmente todo. Ella cambiaba el nombre de Israel por el nombre de Venezuela, cambiaba el nombre de un determinado profeta por el nombre del presidente, y todo era alegorizado, todo, totalmente todo alegorizado. Entonces, yo lo leí, me di la paciencia de leerlo, era inmenso el mensaje. Y me di cuenta de estas fallas que hay, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener, como estudiantes de hermenéutica, tenemos que tener claro eso nosotros, bien claro eso, ¿verdad? Más aún como maestros, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de enseñar la escritura. Pero vamos primero, ya conocí lo que ustedes piensan respecto a eso, y vamos primero a ver esta figura del lenguaje, y cuando llegamos ahí voy a de pronto extenderme un poco más en el comentario, ¿ya? La metominia, se usa esta figura cuando se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo
o que indica una relación de causa-efecto. Veamos qué dice el texto bíblico. Y por ejemplo, Romanos 3:30 usa esta figura de lenguaje. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y aquí vemos esta figura de lenguaje que la usa como un signo, ¿verdad? La usa como un signo, y el signo se encuentra aquí en estas dos palabras. Se encuentra en estas dos palabras. Porque nosotros podemos, ¿verdad?, entender a quién se está refiriendo. Aunque está usando un signo, podemos entender a quién se está refiriendo, ¿verdad? Si nosotros leemos el texto bíblico, podemos saber quiénes son los de la incircuncisión y quiénes son los de la circuncisión, ¿verdad? Podemos entender. Pero Pablo no dice específicamente quiénes, pero usa una figura de lenguaje, ¿verdad? Y usa estas dos palabras como signo, pero que tienen una causa y un efecto, porque sabemos nosotros a quiénes se refiere, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes a quiénes se refiere, ustedes me van a decir a quiénes se refiere, quiénes son los de la circuncisión y quiénes son los de la incircuncisión, ¿verdad? Entonces vemos en Romanos 3:30 bastante clara esta figura de lenguaje. Vamos a ver. ¿Preguntas? Cuando lleguemos ahorita vamos a llegar a la figura, a la siguiente figura del lenguaje, a la alegoría, y ahí voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan compartir. Otra figura del lenguaje es la atenuación. Y en esta figura del lenguaje se niega lo que se afirma a veces. Y también esta figura del lenguaje tiene como característica que se minimiza una persona o se minimiza una cosa. A veces la misma persona se minimiza, ¿verdad? O alguna cosa se minimiza. Consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se afirma. En forma de litote, expresa Jesús su promesa del Espíritu Santo. Veamos, sé que están escribiendo, copien por favor, no quiero apurarles. Hermana Guadalupe, ¿clara hasta aquí? ¿No tiene preguntas? Estamos bien. Bien. No, no tengo preguntas. Estoy tratando de ponerme al tanto. Muy amable, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina, entonces, para ver cómo funciona esto. Hechos 1:15, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí aparece esta figura, con esta palabra. La identifica esta palabra, la negación. La negación de algo que se afirma, ¿verdad? Identifica a esta figura del lenguaje. Y vemos la otra característica,
que lo vemos en Génesis 18:27, donde Abraham se minimiza. Dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Entonces, vemos que esta característica del lenguaje, que es la atenuación, niega una afirmación, pero también minimiza, la persona se minimiza o o alguna cosa se minimiza. Nosotros también usamos eso, ¿no? Muchas veces, casi siempre, cuando venimos al Señor, usamos esta figura, ¿no? Nos minimizamos delante del Señor, que es lo que hace Abraham aquí, usando esta figura de lenguaje. Voy a borrar ese cuadro. Y ahora sí, en la figura del lenguaje que viene, vamos a escuchar sus opiniones también, o sus preguntas, o sus comentarios respecto a lo que anteriormente hablamos con respecto a la alegoría. ¿Estamos listos? Pasemos a la siguiente lámina. La alegoría. Muy bien, la alegoría. Y empiezo diciéndole puntualmente que nosotros debemos venir al texto bíblico de manera literal y verlo de manera literal, no de forma alegórica, sino de forma literal, siempre de forma literal. Si el texto bíblico sugiere una alegoría, entonces nosotros lo interpretamos como alegoría. ¿Qué significa eso? Que ya el texto bíblico nos da esa figura de lenguaje, pero nosotros no alegorizamos un texto bíblico que no está en alegoría. Entonces, aun cuando está en alegoría, nosotros captamos la alegoría y la exponemos como alegoría, pero nosotros no alegorizamos sobre el texto bíblico. No alegorizamos sobre el texto bíblico. Entonces, nosotros tenemos que venir al texto bíblico e interpretarlo de manera literal, en su forma normal, tal y como está allí, sin aumentarle, sin extraerle cosas misteriosas, sin inventarle nada, porque cuando nosotros extraemos cosas misteriosas o aumentamos cosas, sabes que el único propósito de eso es la emoción para las personas que están escuchando. Entonces, nosotros tenemos que, tal y como está, interpretarlo. Por ejemplo, Jonathan Edwards, es un famoso predicador, él leía su sermón. Él leía su sermón tal y como lo había escrito, lo leía desde el principio a fin. Y cuando lo leía sin levantar la voz, sin hacer énfasis, lo leía tal y como estaba ahí, tal así de corrido, ¿no? Y el Señor dice aquí que cada uno de nosotros debemos buscarle porque esa es la voluntad. Nunca hacía altos y bajos porque la intención de él, dice, era no causar emoción en las personas. La intención de él era que se capte el mensaje, la idea central del sermón. Y nosotros, si leemos un poco la biografía de Jonathan Edwards, vemos que cuando él salía al balcón, multitudes se acercaban a escuchar la predicación de Jonathan Edwards. Entonces nos damos cuenta que no es la alegorización lo que capta la atención de los hermanos, sino es la palabra de Dios. De tal manera que nosotros debemos interpretar en su forma normal. Este mensaje que recibí alegorizaba todo alegorizaba. Cada cosa, cada elemento lo alegorizaba. Y nosotros debemos entenderlo en su forma normal. Entonces, es una sucesión de metáforas la alegoría. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una comparación sin la palabra con, ¿verdad? Sin esa palabra. Entonces, la alegoría es una sucesión de metáforas generalmente combinadas en forma de narración. O sea, se está haciendo una narrativa, se narra algo y aparece metáforas sucesivas. ¿Está bien? Y esto es importante, que cuyo significado literal se prescinde. Su característica principal es la pluralidad de puntos de aplicación. Entonces,
la alegoría, ¿podemos encontrar alegoría en el texto bíblico? Sí, encontramos alegoría en el texto bíblico. Y encontramos muchas alegorías, pero nosotros no alegorizamos el texto bíblico, ¿verdad? Los autores usaron la alegoría, ellos usaron la alegoría, pero nosotros no podemos alegorizar sobre algo que ya está alegorizado o alegorizar algo que está en su forma normal o literal. Veamos lo que dice Juan capítulo, o no terminaron de copiar, perdónenme hermano, creo que me apuré demasiado. Ahí está. Pueden escribir. Ustedes me avisan cuando están listos y podamos pasar a a la siguiente lámina. ¿Estamos listos? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente lámina. Juan capítulo 10, versículo 7, y vemos aquí una sucesión de alegorías, ¿ya? Mejor dicho, una sucesión de metáforas que hacen una alegoría. Juan 17, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y encontramos aquí una primera metáfora, ¿no es cierto? Yo soy la puerta, ¿verdad? Lo voy remarcando. Lo voy remarcando mejor. Vamos a poner esto más arriba. Y aquí encontramos, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas. Esta también corresponde a una metáfora. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, y acá se refiere, ¿verdad?, a los falsos profetas. Pero no las oyeron las ovejas. Fíjese cuántas palabras encontramos. Yo soy la puerta, de nuevo dice, soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón, usa ese término ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? Así que el asalariado huye porque es asalariado, no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas
que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces vemos nosotros una sucesión de metáforas en este texto bíblico, que comprende todo este texto bíblico a una alegoría, ¿verdad? Sobre esa alegoría no vamos a alegorizar, no podemos alegorizar sobre esa alegoría. Quisiera que ustedes me den una forma en que podemos alegorizar cualquiera de estas palabras. Si tendrían que alegorizar, saben que no se debe alegorizar, pero si tendrían que alegorizar un ejemplo de alegorismo o de cómo se espiritualiza cualquiera de estas palabras. A ver, piensen. Yo voy a empezar para darle el ejemplo. Puedo alegorizar diciendo que el pasto, ¿verdad? Se refiere a todo lo que tiene que ver con sustento, con economía. Puedo alegorizar eso que ya está alegorizado, ¿verdad? Y que sería una pésima interpretación. ¿Qué más podemos alegorizar sobre otras palabras que hay ahí? A ver, su imaginación. El versículo 10, El versículo 10, a ver, ¿cómo podrías alegorizar? el ladrón podrían tomarlo como si fuera Satanás o el diablo. Ya, ahí alegóricamente sí, pero si tú tendrías que alegorizar sobre eso, Mm, o sobre otra palabra que hay ahí. A ver, solamente quiero que hagan ese ejercicio para que se den cuenta que no está bien hacer eso. Y que eso es lo que escuchamos a menudo nosotros. La alegorización es una forma de predicación que se usa muy a menudo. Y casi poco se usa en su forma literal. Y fíjense, ahí obviamente este texto está alegorizado ya, ¿no? Porque las ovejas se refieren a quién. El ladrón, ¿quién es? El asalariado, ¿quién es? El buen pastor, ¿quién es? ¿Verdad? Entonces, eso ya está en una alegoría. Ya está en una alegoría. Pero alegorizar sobre eso, terrible, ¿no? Una alegoría sobre otra alegoría. Terrible, ¿no? Decir que el pasto se refiere a la economía, al dinero, a las posesiones, ¿verdad? O decir de pronto que la puerta significa la puerta al éxito, ¿verdad? Son alegorías que se usan muchas veces
que suenan ridículas porque no tienen absolutamente nada que ver con el texto bíblico. Y es lo que escuchamos nosotros a menudo en las predicaciones. Entonces, eso queda tachado totalmente. No podemos hacer una alegoría sobre otra alegoría, ni tampoco sobre algo que está, algo que está en su forma normal. ¿Sí? Así que no sé si les quedó claro esta parte, porque ahora vamos a pasar a ver algunos puntos que son importantes también, pero me interesa eso. Nada de alegorizar, ¿sí? Todo en su forma normal. Pastor, disculpe, yo tengo una consulta. Adelante. Esto de las alegorías tiene que ver con lo que es la metafísica que puedan utilizar algunas personas, porque la metafísica, pues, es un juego de palabras, ¿verdad? Que lo usa la persona a su favor. La metafísica es traer lo no visible a lo visible, ¿verdad? Metafísica, ¿no? Esa es la definición, o sea, traer algo que no existe, ¿verdad? Y que está, digamos, de una forma abstracta y traerlo a lo real. Por eso es que aparecen términos como declarar, decretar, traer lo que no ves a lo real, supuestamente, ¿no? Aparecen esos términos que no contempla la Escritura. Entonces, eso es un ¿Cómo poco... se toma, cómo toma usted, pastor, que una persona hoy en día, ¿verdad? Que sí se suele hacer muy normal, si así se puede decir, dentro de las iglesias, porque yo he escuchado, ¿verdad? Predicadores, inclusive pastores, que ellos están decretando y declarando, ¿verdad? ¿Cómo toma usted eso, pastor? como algo antibíblico, porque la Biblia no dice eso, no enseña eso la Biblia. Si nosotros nos apropiamos de las promesas que están en las Escrituras, encontrando sus principios eternos para aplicarlo a nuestra vida, y por ende si predicamos a la congregación, nosotros sí extraemos principios bíblicos para exhortar a la congregación, para que nos sirva de exhortación a nosotros mismos. Pero el tema de decretar, de declarar, es un tema que no es bíblico y que nació hace muchos años en Estados Unidos, muchos años. Y nace, esto nace justamente con una intención, ¿no? Que es la doctrina de la prosperidad. Con esa intención nace. Entonces, por eso las personas andan decretando o impidiendo que alguien hable algo negativo. Si tú dices que alguien se va a morir, no digas que se va a morir. Oye, todos nos vamos a morir. Si tú dices que alguien se va a enfermar, dice, no digas eso porque la palabra tiene poder y se va a enfermar. Oye, todos nos vamos a enfermar. Todos, no sé, Pablo se enfermó. Oró 3 veces y no hubo sanación. Estamos hablando del apóstol Pablo. Es muy normal, pastor. Entonces, todos nos enfermamos. Todos pasamos escasez, el apóstol Pablo pasó escasez, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, estamos envueltos en una doctrina que dista mucho de la doctrina bíblica. Entonces, eso va en contra de la hermenéutica, en contra de una buena exégesis, va en contra de todo. O sea, escuchar estos sermones. Y la gente libremente, alegremente dice amén, 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 amén. Usan ese término griego, hebreo, ¿no? Amén, 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 amén. Sin discernir absolutamente nada de lo que se está enseñando. Y nosotros tenemos que enseñarle, tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestro grupo, a nuestra congregación o a quien sea a discernir. ¿Qué es lo que falta en la iglesia? La iglesia se está moviendo por sentimientos y no por discernimiento. Entonces, tenemos ese gran problema nosotros de que los predicadores
alegorizan y alegorizan los textos bíblicos. ¿Y saben por qué? Porque simplemente quieren motivar a la gente. A mí me contaba un amigo cuando yo tenía oportunidad hace unos años atrás de trabajar en una escuela, y él era creyente y conversamos un día y él sabía que yo pastoreaba una iglesia, y él me decía que, por ejemplo, su pastor, cuando tocaba pagar la renta, siempre predicaba algo de algo de dinero, y alegorizaba sobre eso, y cada fin de mes predicaba algo que tenía que ver para concientizar a los hermanos a dar el dinero para pagar la renta. Y alegorizaba, tomaba texto bíblico, lo sacaba de su contexto. Yo digo, ¿qué capacidad tienen para tomar cualquier texto bíblico que tú le das y alegorizarlo y adecuarlo tan bien, ¿verdad? Tan bien al dinero, a la prosperidad? Yo de verdad estoy sorprendido de eso, porque yo tuve oportunidad en 3 ocasiones de ir a una iglesia, me invitaron y fui a una iglesia de estas. Y yo era sorprendido de la capacidad, realmente son expertos, realmente son expertos. Pero eso no da crecimiento espiritual a la iglesia, de ninguna manera. No da crecimiento espiritual a la iglesia. Las personas salen solamente emocionadas, no salen confrontadas, no salen arrepentidas, no salen conmovidas, no salen odiando su pecado, salen emocionadas nomás. Entonces, es una predicación no bíblica, no bíblica. Y que, bueno, tenemos que empezar nosotros en nuestras iglesias a dar el ejemplo de que realmente predicamos la Escritura, ¿no? Predicamos la Escritura. Y que la audiencia vea que nosotros nos esforzamos por predicar la Escritura. ¿Sí? Así que es una predicación no bíblica, y el tema de la metafísica es verdad eso. Adelante, Alex. Pastor, eso tiene que ver bastante con lo que el apóstol Pablo se refería a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Que lo vemos en el capítulo 1, en el verso 6, donde dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un nuevo evangelio, ¿verdad? Un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Exactamente, Solo hay un evangelio. Exactamente, aplicamos la hermenéutica a nuestros tiempos y vemos eso, ¿no? Que hay un solo evangelio, que hay una sola interpretación, y que lo que nosotros vemos en canales de televisión, que lo que nosotros escuchamos en muchas radios, o en el Facebook, o no sé, en cualquier red social, dista mucho de lo que realmente es el Evangelio de Cristo. Dista mucho de eso. El Evangelio de Cristo, en primer lugar, confronta al pecador con su pecado. Eso Pastor, es esencial. una pregunta. En cierta ocasión, yo escuché a una persona que dijo: bueno, yo sé que tal persona predica cosas que están fuera de contexto, ¿verdad? Así como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero yo lo miro, dice, porque yo tomo lo bueno y desecho lo malo, porque la misma palabra lo dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno, algo así dice la palabra, ¿verdad? En Tesalonicenses, capítulo 5. En 1 Analizarlo Tesalonicenses. todo y retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, pienso yo, ¿verdad? Que si yo sé de antemano que una persona está anunciando la palabra de Dios, bueno, la está tergiversando prácticamente, ¿qué de bueno puedo yo extraer de lo que esa persona puede estar predicando? Es una buena excusa ese texto bíblico para seguir escuchando esas mentiras. Es una buena excusa, ¿no? Sacan el texto fuera de contexto, ¿no? O sea,
para un pretexto. Entonces es una buena excusa usar ese texto bíblico, lo descontextualizan totalmente. Entonces, lo que pasa es que él quiere seguir escuchando, eso mejor te debería decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir escuchando, déjame seguir escuchando. Pero lo cierto es que cuando tú miras, escuchas una predicación de esta, no hay nada de la Biblia. No hay nada de la Biblia. Es lamentable, es muy lamentable eso, es lamentable de verdad. Y bueno, mi invocación de aquí es que nosotros seamos cuidadosos, temerosos, que nosotros seamos realmente conscientes de la importancia que tiene venir a la Biblia, interpretar correctamente y exponer correctamente la Escritura. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Recuérdense lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Entonces tenemos nosotros un encargo fuerte, solemne de Dios. Y es una responsabilidad grande, de la cual algún día daremos cuenta nosotros y aquellos que también le enseñan mal. Daremos cuenta. Todos estaremos algún día para dar cuenta delante del Señor. Así que es una responsabilidad esto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quería hablar algo? Yo sabía que cuando hablábamos de la algorización íbamos a entrar en estos temas. Yo sabía, por eso dije voy a abrir un micrófono. Hermana Guadalupe, ¿quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? Le abro el micrófono. ¿Puede usted abrir su micrófono? No le escuchamos. No. ¿Ahí? Ahí sí. Buenas tardes, bendiciones a todos. Está muy interesante lo que estamos tomando el día de hoy, ya que se escucha que estamos cambiando. Digo generalmente por educación. Muchos están cambiando el mensaje, pero pienso que como pueblo creyente de Dios debemos de exigir algo más. No nos debemos de detener y estar contentos con la leche que apenas nos dan, o como dijo el hermano, se me hace que fue Alex, que dijo que desecho lo malo y me quedo con lo bueno. Nadie va a querer un plato de avena con poquito veneno, porque es poquito. Entonces también quiere decir mucho cómo nosotros estemos comportándonos dentro de una congregación, qué tan maduros estemos para recibir la palabra y cómo estemos manifestando el crecimiento espiritual que cada uno va llegando. Eso era todo, hermano, y se me está haciendo muy interesante. Creo que no voy a retener todo lo que se ha dicho en este curso, pero qué bueno que podemos tomar el tiempo y revisar los videos pasados, y muchas gracias por todo. Estoy aprendiendo demasiado. Gracias al Señor en primer lugar por eso, de verdad. Y bueno, los videos sí están para volverlos a repasar muchas veces, cuantas veces quieran. Y a nosotros nos alegra eso y nos gozamos en eso, de que podamos ir comprendiendo la importancia que tiene una preparación sólida, una doctrina sólida y un entendimiento correcto de la teología. Eso es importante y carecemos de esos. De eso estamos careciendo. Y yo me atrevo a decir ahora, y aquí tengo a Francis, que es pastor de una iglesia bautista, a Alex, que tiene amigos bautistas, me atrevo a decir, sin mencionar una denominación en particular, me atrevo a decir que en iglesias de sana doctrina estamos careciendo de esto. Aun cuando tenemos un rótulo de ser una iglesia sana y una iglesia de sana doctrina, creo que en los cimientos mismos de la iglesia estamos careciendo de esto. Estamos careciendo de esto. Y si bien es cierto, no se enseña falsa doctrina, estamos careciendo de cosas importantes, como un buen fundamento de la doctrina,
y la importancia de plasmar la teología de manera correcta para que los hermanos en la iglesia puedan entender y adorar a Dios de manera correcta. Y creo que estamos careciendo de esto. Pero es importante que nosotros vayamos entendiendo y vayamos fortaleciéndonos en el conocimiento de la Escritura, ¿no? Y lo que decía la hermana Guadalupe es importante, porque cuando nosotros alcanzamos una madurez, es importante que nosotros podamos decir y discernir qué está bien y qué no está bien. En el curso de Hermenéutica 1 del grupo anterior, había una hermana que tiene muchos años en el cristianismo, tiene 30 años en el cristianismo, y ella me comentaba que había tenido oportunidad de hacer alguna preparación en algunos institutos también, y que estaba tomando el curso de hermenéutica porque lo había tomado, pero a ella no le pareció de pronto lo suficientemente sólido, y estaba tomando el curso de hermenéutica, y cuando tratamos estos temas, ella decía de que a la iglesia que ella iba, que era una iglesia de sana doctrina, había muchas carencias con respecto a la enseñanza bíblica. Y en una oportunidad, ella elevó su voz de protesta, digamos, de una buena forma, digamos, en el buen sentido de la palabra, y habló con el pastor y él le dijo que habían cosas y términos que de pronto él estaba usando, que más parecían términos carismáticos, y que a ella no le parecían bien, y que de pronto reformule o reestructure su forma, ¿no?, de hablar a la congregación. ¿Y qué creen que le respondió? Lo que muchas veces responden muchos pastores, ¿no? Esa es que, hermana, yo soy el pastor aquí, yo soy el que sé cómo tengo que decir. Entonces, esa es una forma arrogante, porque nosotros los pastores no somos infalibles. Y si algún hermano nos hace ver un error, nosotros como pastores debemos asumir ese error, ¿verdad? Asumir ese error. Nosotros no nos podemos olvidar, los pastores, que seguimos siendo ovejas. Que ese es un título que tenemos, ¿verdad?, para guiar a la congregación, pero nosotros seguimos siendo ovejas. Y nosotros somos parte de una congregación a la cual servimos. Servimos. Los pastores somos servidores. No somos gerentes de una iglesia, somos servidores de una iglesia. Los pastores no somos jefes de una iglesia. Esa forma de pensar no es correcta. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos para servir a la congregación. Así que de pronto me salí un poco del tema, pero es importante que nosotros prestemos atención y tengamos discernimiento con respecto a lo que se enseña y con respecto también a lo que leemos nosotros en las Escrituras, e inclusive con respecto a lo que leemos a veces en literatura, ¿no? ¿Verdad? Es importante que nosotros leamos buena literatura, de autores que tienen una trayectoria con respecto a la sana doctrina, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante que veamos algunos puntos sobre la alegorización, o la alegoría en este caso. Y hay una diferencia entre alegoría y alegorización, o espiritualización, ¿ya? Hay una diferencia. La alegoría lo encontramos en la Escritura, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu Santo. La alegorización es sacar de contexto, usar términos, ¿verdad?, que no están en la Escritura. Fíjense, se me viene a la mente una entrevista que le hicieron al pastor John MacArthur hace un tiempo, y él contaba su experiencia de su primer sermón cuando salió del seminario. Él salió del seminario y resulta que tuvo que hacer un sermón, y delante de un jurado, donde estaban todos los maestros, todo, él expone el sermón y empieza a predicar. No recuerdo el texto bíblico que dijo, y de pronto dice que, me parece que era el texto bíblico en Génesis, donde Moisés golpea la roca y vierte agua,
Y él decía de que cuando él predicó, él hizo su sermón, todo, se preparó toda la semana, todo, y empezó a predicar y empezó a decir que la roca era la roca de las bendiciones, que la roca era la roca de nuestra confianza, y habló muchas cosas de la roca, alegorizó de la roca muchas cosas. Y de pronto, cuando terminó el sermón, cada uno de los graduados iba exponiendo el sermón. Cuando tenían a cargo cada uno un maestro que los está evaluando, y cuando termina su sermón, el maestro que estaba a cargo le entrega un documento, un pequeño papel envuelto, y dice que lo primero que él dijo es, seguramente es de felicitación, porque a nadie le han entregado ese papel. A nadie de mis demás compañeros le han entregado ese papel, así que seguramente de felicitación, porque él sentía, dice que lo había hecho muy bien. Y cuando abre el papel, decía, desastroso, nunca predicaste la idea central del sermón. ¡Wow! Se sintió pésimamente mal. Dice que él dijo, Señor, ¿sirvo para esto o no sirvo para esto? Y tenemos hoy a John MacArthur como uno de los más grandes exponentes hoy contemporáneos de la predicación expositiva, ¿verdad? Pero fíjese, yo me imagino esa frustración, ¿no? De creer que has predicado tan bien y tu maestro, el maestro te dice, no, desastroso, nunca predicaste la idea central. Entonces, fíjense lo importante que es esto, ¿no? Lo importante que es que nosotros realmente, lo importante que es que nosotros realmente nos centremos en la idea, ¿no? Y que no alegoricemos. Así que vamos a ver la diferencia entre alegoría y alegorización. Vamos a ver algunas alegorías importantes en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es una alegoría, ¿no? Se usan muchas palabras aquí, alegorizando, ¿no? Bebe el agua de tu cisterna, ¿verdad? El raudal de tu propio pozo. Así que hay mucha alegoría aquí en este texto bíblico. Muy bien. Otro texto bíblico del Antiguo Testamento, Eclesiastés 12:3. Cuando temblaron los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por debajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz de ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y las ruedas sean rotas sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que una alegoría también encontramos ahí en Eclesiastés. Hay mucha alegoría dentro de los libros poéticos. Hay mucha alegoría. Ezequiel capítulo 13, versículo 10, también encontramos alegoría dentro de este texto bíblico. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedra de granizo, que le hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la cubriste?
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedra de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros cubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá y será consumido en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. ¿Cuál es la alegoría que encontramos ahí? ¿Cuál es la alegoría que encontramos ahí? ¿La encuentran? ¿Dónde se está alegorizando ahí? A ver. ¿Cómo detectamos que aquí hay una alegoría? ¿O qué término me hace saber que ahí hay una alegoría? A ver, vuélvanlo a leer. ¿Encontraron? A ver, Alex. ¿Qué es lo que no está, ¿será que es lo que está en el versículo 13, pastor? El viento tempestuoso, Sí, correcto, lo del versículo número 13. ya. Algo más que nos indique de pronto que hay una alegoría. ¿Qué significa la pared, no? Hay una pared que dice que está recubierta con lodo suelto. Y eso es una alegoría, ¿no? El autor está alegorizando sobre algo. Ezequiel es uno de los profetas que usa mucho la alegoría, los signos, las señales. Usa mucho para llevarle un mensaje a Israel. Ellos estaban acostumbrados a eso, a ese tipo de forma o modismo a la hora de hablar y escuchar. Así que él usa lo que ellos entienden, ¿sí? Él usa lo que ellos entienden. Él sabe que le van a entender. Y hay algunas que él las explica, porque él sabe que son difíciles de entender. Hay una que él les explica sobre dos cañas que él toma, dos palos, y las une, hablándole a ellos de la unión que va a haber de los del norte y los del sur, que van a ser una sola nación, no van a pelear más. Entonces, este profeta usa mucho la alegoría y casi muchas les da una explicación. Así que este es un texto del Antiguo Testamento donde se usa alegoría. Después, veamos algunas alegorías en el Nuevo Testamento. En Gálatas, ¿pueden leer ustedes y pueden decirme si eso es una alegoría? ¿Y por qué es una alegoría? ¿Dónde encuentran la alegoría del escritor?
¿La encontraron? Definitivamente es una alegoría, ¿verdad? Es una alegoría lo que usa, definitivamente. Pero ¿dónde me doy cuenta que es una alegoría? Es más, el texto bíblico mismo dice, ¿no? En el capítulo 24, en el versículo 24, ¿no? Lo cual es una alegoría, dice. ¿Y por qué es una alegoría? Porque usa estos términos, ¿no? La esclava y la libre. Usa esos términos, ¿no? Alegorizando. Porque la esclava y la libre tienen un significado, que más adelante él va explicando. Pero esos términos, la esclava y la libre, es una alegoría que se usa. Es una alegoría. ¿Eh? Era una forma de hablar. Habían formas de hablar. A ver, Primera de Corintios 5:5. ¿Dónde hay una alegoría ahí? ¿Cómo identifican ustedes que están frente a un texto bíblico que es una alegoría? La levadura. La levadura, ¿no? ¿Verdad? La levadura me hace identificar que estoy frente a un texto bíblico que es una alegoría. ¿Verdad? Pablo está usando la alegoría, pero ellos saben, ellos entienden qué es la levadura, porque en el Antiguo Testamento la levadura es sinónimo de algo que corrompe. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y aquí, a ver, en este texto, es una alegoría. ¿Qué le hace identificar que es una alegoría? El versículo 10, pastor, donde dice el perito arquitecto. Claro, eso es una alegoría, ¿no? ¿Verdad? Perito arquitecto, es una alegoría. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otras palabras alegoriza ahí? En el versículo 12, donde dice, edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Son alegorías que usa, ¿no? Después encontramos también en el versículo 13, ¿verdad? Que las obras van a ser reveladas por el fuego. Así que se usa una alegoría aquí en este texto bíblico. Tú no vas a alegorizar sobre eso nunca. ¿Hay preguntas? ¿Algo que quieran preguntar? Efesios también. Efesios 6 es una alegoría, ¿verdad? Porque se usa, se habla de la armadura de Dios, y Pablo está pensando, cuando habla de la armadura de Dios, está pensando en los soldados romanos. Así que esta es una alegoría. Pasamos a la siguiente lámina. Medios para determinar el significado de una alegoría. ¿Cómo determinamos el significado de una alegoría, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos el apresto de los calzados, el escudo de la fe, ¿verdad? Y vamos nosotros viendo la alegoría que usa el apóstol Pablo en Efesios para referirse a la armadura de Dios, a la armadura de Dios, ¿cómo yo determino el significado de la alegoría? Él dice perito arquitecto. ¿Cómo yo determino el significado de una alegoría? Veamos algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. La determinación precisa de los oyentes o lectores originales y sus circunstancias. Es decir, lo que venimos remarcando siempre,
entender cómo entendían ellos, valga la redundancia, entender nosotros cómo entendían ellos, ¿verdad? Transportarnos hacia el lector original, cómo entendía lo que estaba transmitiendo el autor, y entender su circunstancia, un poco del contexto, ¿no? El contexto cultural, social, cómo entendían ellos. Es importante para que nosotros podamos comprender por qué usa él estos términos. Nosotros podemos fácilmente explicar de pronto la armadura de Dios porque él está hablando, está tomando la figura de los soldados romanos, ¿no? ¿Verdad? Y eso es parte de la cultura, entender un poco la parte de la cultura de los soldados romanos, cómo vestían, ¿verdad? Pero es importante entonces viajar un poco en el tiempo para entender. Segundo, la determinación del contexto histórico general, ¿no? Comprender un poco el contexto en el cual se está escribiendo el libro. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito para escribir? Así que es importante determinar el contexto histórico general y el propósito del autor para usar determinadas palabras. ¿Por qué usó determinadas palabras? ¿Por qué él dice perito arquitecto, ¿no? Investigar un poco por qué usó eso. Que era común, habían arquitectos en ese tiempo, ya se construía, ¿no? Un poco preguntarnos eso, investigar, ¿no? ¿Qué pasaba en esa ciudad, en ese pueblo? ¿Cómo era la arquitectura de ese pueblo? ¿Por qué de pronto había mucha arquitectura? Era una ciudad con mucha arquitectura y que de pronto al llegar a la ciudad cualquier persona se quedaba impresionada con la arquitectura y Pablo usa esos términos. Entonces, averiguar un poco respecto a eso, ¿no? Para poder interpretar correctamente la alegoría que el escritor está plasmando ahí, pero nosotros no alegorizamos, sino entendemos por qué está diciendo eso, ¿no? ¿Por qué está usando la alegoría? Los puntos de identificación que a veces se hallan en el propio texto. A veces en el propio texto hay una identificación de la alegoría. Lo que vimos en Gálatas, ¿no? Él dice, y esto es una alegoría, y abajo da la explicación de por qué la esclava y por qué la libre. Por ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es una alegoría, pero después viene una explicación de eso, ¿no? ¿Verdad? De la vid, del labrador. Y explica, ¿no? Que el padre, en este mismo dice, el padre es el labrador. Entonces, es importante estos puntos que los tengamos en cuenta para poder correctamente interpretar una alegoría, sin nosotros alegorizar absolutamente nada. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pastor, o sea, el Adelante. problema, sí, el problema entonces está en que lo que usted explicaba muy claro, alegorizar sobre la alegoría. O sea, de más, o sea, podemos encontrar varios versículos que tienen ese punto, esa parte alegórica, pero el detalle está en, o muchas veces, como usted mencionaba, espiritualizar, o sea, a veces a usar demasiado porque lo que habla de Efesios, igual, Efesios, todo lo que usted explica ahí para identificar una alegoría, porque normalmente cuando se predica sobre eso se usa bueno, cada cosa la utilizamos según lo que habla ahí, la salvación, la espada del espíritu, todo eso. Entonces bueno, esa parte es un poquito más fácil, pero sí, hay otros puntos donde los anteriores versículos que hablábamos, que sí, hay muchas personas que de repente más bien, aparte de lo que ya está escrito ahí, se le da otro sentido. Entonces, por eso hablamos al inicio de que hay que tratar de interpretar la cita
de la manera más literal posible y tomando en cuenta esos puntos que menciona al final. Es muy interesante esa parte final para poder realmente identificar cuándo es una alegoría. Entonces, muy, muy bien, o sea, excelente esa parte de lo que usted ha explicado, creo que es muy claro, o sea, yo lo he entendido muy bien. Muy bien, sí, es importante eso. Es importante eso, ¿no? Gracias. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos puntos que nos van a ayudar a comprender ciertas palabras que están ya alegorizadas, ¿no? Es importante. Así que, bueno, hemos el día de hoy tenido, creo, una nutrida lección, respecto a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Alguna pregunta para terminar nuestra lección? Les agradezco mucho el que ustedes participen en la clase, que ustedes comenten, porque enriquece también nuestra clase y ustedes también despejan dudas. De pronto alguien hace un comentario sobre una duda de otro hermano que de pronto no pregunta. Y además también los que no enriquecen la clase para los que no tienen posibilidad de estar ahora en tiempo real, ¿no? Y que de pronto tienen preguntas, tienen dudas, entonces se enriquece. Así que les agradezco mucho su participación y bueno, personalmente creo que ha sido una lección que nos ha enriquecido mucho, ver lo deplorable que tenemos ahora en cuanto a la predicación en su mayoría, ¿no? No todo, pero en su mayoría. Si no hay ninguna observación o algún comentario, le damos gracias al Señor por esta lección. Pastor, tenía una consulta sobre los temas escatológicos. Entonces, muchas veces algunos textos que se pueden hablar sobre temas escatológicos, a veces se interpreta alegóricamente, muchas veces cuando debería ser literal el texto, o muchas veces se trata de espiritualizar el texto y por eso se surgen las diferentes posturas en cuanto a los temas escatológicos. Claro, justamente ese es el tema, ¿no? Justamente tenemos ese tema de algunas corrientes porque se alegoriza. Por ejemplo, cuando vemos nosotros Romanos 11, para poner un ejemplo, Romanos 11, donde dice de que todo Israel será salvo, a veces los amilenialistas dicen de que eso se refiere a la iglesia, pero cuando nosotros miramos el texto literalmente, se está refiriendo a Israel. Y eso está respaldado por el Antiguo Testamento. Está respaldado por el Antiguo Testamento. Y cuando leemos también, por ejemplo, Apocalipsis, algunas corrientes dicen de que hay cosas que ya ocurrieron, pero cuando nosotros leemos el texto en su forma original, vemos que hay una sucesión de cosas que van a ocurrir y que Juan dice, y seguidamente vi, y casi todas están en tiempo futuro, prestando la atención a los verbos, están en tiempo futuro. Entonces, una interpretación no literal y alegórica nos puede llevar a nosotros a ponernos en una posición con respecto a la escatología, de llegar a pensar incluso de que la tribulación ya ocurrió, o que de pronto estamos viviendo ya en la gran tribulación, y nos puede llevar a pensar de esa forma de pronto, ¿no? Pero tu acotación es importante. O sea, si nosotros alegorizamos, porque acuérdense que en un momento yo les hice la pregunta de Éxodo 20, ¿no? Éxodo 20. ¿Qué significa que no debemos adulterar? Y ustedes dijeron, lo que pasa sí es que lo significa que nosotros no debemos ir a estar con otras personas, aparte de nuestra esposa. Y yo le dije, eso no es. ¿Qué significa para Israel en ese momento? Porque cuando lo llevé a otro texto de Salmo donde dice que tirarán sus hijos sobre las peñas, ustedes ya no quieren tirar sus hijos sobre las peñas.
¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso para ellos? Entonces, eso es importante. Y es importante que nosotros veamos de forma literal el texto, porque de esa manera lo entendieron ellos. De esa manera lo entendieron ellos. Entonces, hablar de escatología no es un tema desconocido para los antiguos hombres. No es un tema desconocido. Porque Ezequiel usó escatología, Isaías, Jeremías, y ellos, la audiencia no éramos nosotros, eran ellos, así que no era un tema desconocido. Y tenemos que prestar atención a eso, a interpretarlo de una forma literal. Entonces, tenemos que sostener nuestra hermenéutica. No podemos en algunas cosas ser literales y en otras cosas ser alegóricos. Tenemos que sostener nuestra hermenéutica y verlo todo de una manera homogénea, ¿no? No podemos alegorizar unas cosas entenderlas de otra manera y otras cosas entenderlas de una u otra manera y hacer una hermenéutica desbalanceada. Así que es muy buena tu pregunta respecto a eso. Muchas veces las corrientes doctrinales salen, ¿no? Justamente por interpretaciones que no son literales. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Si no hay pregunta, vamos a darle gracias al Señor por esta lección. ¿Sí? Les invito a que me acompañen en oración para darle gracias al Señor. Dios amado, te damos gracias. Y nos gozamos, Señor, de cada lección que tenemos. Gracias, Señor, porque entendemos la importancia de la preparación, que hoy en día muy pocos creyentes la valoran. Pero gracias, Señor, porque estamos aquí y porque aprendemos y porque queremos aprender para servirte bien. Queremos aprender para hacer las cosas como, Señor, tú quieres que hagamos, de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Ayúdanos, Señor, y que cada lección que tengamos podamos, Señor, aplicar esos principios a nuestras vidas y que podamos, Señor, ser luz en medio de todos los que nos rodean. Que no sigamos siendo los mismos, que cada lección sirva para que sigamos siendo transformados. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por los que van a escuchar el día de mañana también. Y te bendecimos y te adoramos a ti, que eres bueno y fiel en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un gozo estar con ustedes como siempre y una alegría verles. Y los espero, si Dios quiere, el día jueves para continuar con otro tema. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones para todos.